Siempre he querido hacer algo especial por estas fechas. No sé si todo empezó con aquel anuncio cuando era pequeño de "Hola, soy Edu, feliz Navidad", o por mis intentos frustrados de dar las campanadas en cualquier lado. El caso es que este año la colega periodista Mara Torres me calificó como humorista, sin ser yo nada de eso. El caso es que dije, bueno, ¿y por qué no hago un especial de fin de año al estilo de José Mota? Pues bueno, si Bisbal ha hecho un disco con canciones al estilo de Mariah Carey, ¿por qué no me voy a hacer yo? Bueno, el caso es que han participado muchos amigos y amigas, muchas gracias desde aquí, para hacer este programa especial con 12 escenas donde le damos un poco pal pelo a la sociedad. Empieza ya. Hola, soy Edu, ¡feliz Navidad! 2024. Soy yo, la sociedad está un poquito polarizada y además la mayoría de las veces es absurdo porque ni siquiera se cree verdaderamente en lo que se está argumentando, como en lo que van a ver ahora, una verdadera conversación de besugos. Juguemos a Password. El Password es España. Toros. Grand Prix 2024. Grand Prix 90s. 90s. José María Aznar. Irene Montero. Javier Negre. Javier Gallego. Bandera rojigualda. La Tricolor. El Hormiguero. La Revuelta. Ana Rosa. Inés Hernán. Jesucristo. Superstar. No os asustéis, seguid. Eso es lo que nos interesa a nosotros los bancos, que estéis discutiendo y entretenidos con vuestros ideales. Por la polarización es fácil, mando al otro al carajo. Por la polarización es fácil, sigo un mismo patrón. Por la polarización es fácil, este con Netanyahu. Por la polarización es fácil, este en Jason War. ¡Arriba! Sin war. Qué paradójico, ¿verdad? Sin guerra, aunque se pronuncia sin war. Como paradójico es el siguiente sketch, donde hablamos del edadismo y el multitasking. Pues esta es la chica que os va a sustituir. Hay que dar paso a las nuevas generaciones. Ay, que tú eres un chaval. ¿Cómo dices? Cuidado, Candela, a ver si te va a quitar el finiquito. Oye, Ernesto, ¿no nos podríamos quedar un par de años más en la empresa? Total, nos queda poco tiempo para jubilarnos. Mira, yo no entiendo que una sola persona vaya a hacer el trabajo que llevamos haciendo las dos durante tantísimos años. Ya lo hemos hablado. La gente de hoy en día viene con mucha fuerza y es capaz de sacar vuestro trabajo en media jornada y cobrando mucho menos. No soy yo quien decide, es el sistema. El sistema. Mira, no puedo más con este hombre, es que no puedo más. Ojalá que esas pastillas que te tomas para la calvicie no te funcionen y se te quede la cabeza pelona como el culito de un bebé. Mira, Ernesto, no quiero ser ceniza, pero que sepas que para hacer el trabajo que hemos estado haciendo nosotras se necesitan años de experiencia. La edad es un grado. No lo olvides. Buah. Adelante. Dime, querida, ¿todo bien? ¿Pasa algo? Sí, claro, todo bien. Sí, el trabajo es estupendo, el ambiente, no sé, todo. Pero quería hablar contigo porque creo que no estoy en el mundo de la empresa. Además, una startup se ha fijado en mí y bueno, tiene mejores condiciones. Además, siento que aquí me estanco, que no me estoy aprovechando y eso me estresa bastante. La verdad, se me han secado hasta las ojeras. Además, mi terapeuta me dice que ante todo tengo que hacer lo que yo sienta, independientemente del resto de sentirme culpable por terceras personas. Que piense en mí, ¿sabes, Ernesto? Ay, ya sé que es raro, pero mejor ahora que estoy en el periodo de prueba, porque si no luego es más difícil con lo de los 15 días de preaviso, ¿sabes? Y eso, que muchas gracias por la oportunidad, pero creo que esta experiencia ya me ha aportado todo lo que tenía que aportarme. Y después de hablar del misterio de la nariz de Lucas, de Andy Lucas, seguimos con un término que es la obsolescencia, amigos. Curioso concepto. El otro día un milenario me decía que se acababa de comprar el iPhone 356 y al día siguiente, solo al día siguiente, ya salía el 357. Curioso, qué pareidolia, ¿verdad? Pero, ¿no se acuerdan que hace unos años nos obligaron a comprarnos estas teles rectangulares? Seguramente desde la que ahora usted me está viendo desde casa. Nos obligaron a desechar esas cuadradas, 4 tercios. O ahora con lo de las pegatinas medioambientales, que no vamos a poder circular por donde queramos. Qué locura. Pero, si se fijan a su alrededor, ¿cuánto dura de media una pareja? Bueno, lo de Carmen y yo es una excepción, claro, ¿no? ¿O cuánto dura un contrato laboral? ¿Y qué decir tiene lo que dura una canción en la lista de éxitos?
Sin duda, como algunos autores apuntan, vivimos en una sociedad líquida. Que yo me atrevería a decir que una sociedad en constante actualización. Que tengan cuidado, no se vayan a quedar desfasados. Como siempre les digo, nos vemos dentro de 7 días. Si es que eso que llaman cambio climático no ha acabado con nosotros. Usted, y solamente usted, es el único responsable de no activar los protocolos. La responsabilidad es suya, porque usted pudo activar el estado de alarma en su momento y no lo hizo. Vamos a ver, usted como presidente de la comunidad autónoma es quien mejor conoce todo el territorio. Pero nosotros no tenemos el nivel de efectivos que tienen ustedes. Pues podían haber confinado a la población y sí, listo. Claro, confinar a la población igual que en la pandemia, ¿no? Ante todo, la libertad. ¿Libertad para qué? ¿Libertad para morir? Muy bien, chicos. Paramos 12 minutos. Publicidad. Podéis descansar. Nos da tiempo ir a tomar algo rapidito, ¿no? Me parece una idea genial. Hay un bar aquí abajo que hace unos pinchitos súper buenos. Pues vámonos, ya estamos tardando. Tranquilo. Todo va a salir bien. Confía en mí. De todos modos, no te fíes mucho de lo que dicen en la tele. ¡Ánimo! Que de esta salimos más fuertes. Ah, y por cierto, no te olvides de verme el 24 de diciembre en televisión española. Toda la vida trabajando uno como una hormiguita para tener su trabajo, su casa, su coche. Luego pasa un desastre como este, nadie nos ayuda. Qué revuelta. Las preguntas clásicas. Dinero en la cuenta y relaciones sexuales en el último mes. ¿Cómo? Que a ver, esta mierda es mía y al final, pues para alquilársela a alguien, tengo que tener una seguridad. A ver, normalmente me suelen pedir las 2 últimas nóminas. ¿Y lo del sexo por qué? No lo entiendo. Lo del sexo, porque el último inquilino que tenía aquí mucho el cabrón. Tuve que cambiarle el colchón como 3 o 4 veces, ¿sabes? Ya, no sé. Bueno, por mi trabajo no te preocupes porque me están saliendo 1000 cosas últimamente. A ver, eres actriz y las actrices tampoco es que tengáis una estabilidad económica que diga, madre mía. Además, te estoy haciendo un favor con esta casa. Te la estoy alquilando a mitad de precio, o sea, te la podría alquilar al doble. ¿Por el doble? Pero si mide 30 metros y cuesta 1300. Sí, pero tienes el centro a 20 minutos. ¿20 minutos? A 20 minutos. En metro. 20 minutos. ¡Qué vergüenza! Pero si tienes 1000 casas. Pero Lola es indignada. Ay, Dios, que se me ha ido la invitada, se ha ido seguro con el Pablito. Ay. ¿Y ahora qué voy a hacer? Bueno, pues le alquilaré esto a cualquiera. Alguien caerá, ¿no? Más de 1000 euros al mes por un cuchitril. Timarte y un pisito alquilarte. Buena ubicación, 1500 soñante. Fianza de 3K y el aval de tus padres. No me queda otra, todo el mundo lo hace. Dedico al alquiler un porcentaje del 43 de mi salario. Tú quieres sangrarme, me. Yo timarte, Tú arruinarme, me, que indignante. Porque tengo en alquiler y en venta 1000 cosas y tú me dirás que haya límite. ¿Os habéis fijado que la canción versionada tenía la palabra percentaje? La entendéis, ¿verdad? Porcentaje, en catalán. No, es que sigue habiendo gente que dice que el catalán no se entiende, que no se parece en nada al español. Hombre, del euskera te lo compro. Es como entender a Shakira cantando o a Ferran Adrià con 4 copas de más. Pero el catalán se entiende perfectamente, por favor. Aquesta nit, al Tulemo me suena el García, que només parla castellà, ¿Qué dices? es ficarà al geoalisador y sortirà parlant un perfecte català. Què sé, ni nervis? Lo siento, es que no hablo catalán. Anda, iros a la porra. Ai, pobret. Mira, me voy a callar. Bé, no et preocupis que en un 3 i no res seràs totalmente bilingüe, ja veràs. ¿Estàs preparat? Doncs ¿También som-hi vas a salir hablando en quan catalán? vulguis. ¿Y ahora? ¿Pero qué ha pasado? Comentem lo que ha passat. ¿Pero qué dices? M'informen des de Es que direcció esto, ¿dónde estamos? un home amb barba i cara de mala fulla ha reventat el geoalisador. Hala, se acabó la fiesta. Comuniquen que el plató de Drag Race Espanya també ha patit una explosió. ¿Esto qué En es? un moment a publicitat ¿Tan per fácil es intentar- hablar el catalán? Mentira. Nuestro público siempre pide algo nuevo. Es inevitable. A los 30, cuando la alopecia incipiente se acaba.
¿Alguna vez has soñado con una mejor versión de ti? Con más pelo, menos entradas, sin esa coronilla que asoma. Esto es la sustancia capilar. Contratado. Una simple fórmula magistral. Pablo, ¿tienes más pastillas en la farmacia? Es que creo que he hecho un pequeño uso incorrecto de la sustancia capilar. Le vas a encantar a tu público. ¡Estas pastillas no funcionan! Si no la tomas, se te cae el pelo. No puedes escapar de ti. Va a trabajar en la TV, la sustancia capilar, Necesito poseer para pelo yo tener la pastilla mágica, Qué mundo más superficial, ¿no? Sino que se lo digan a todas las que han sido juzgadas por su aspecto físico en las últimas Olimpiadas de París. Y es que aquí todo el mundo parece que se agarra a un clavo ardiendo y pone negro sobre blanco, aunque no tenga razón. Ya solo falta que pase esto. Merci beaucoup pour cette distinction, merci beaucoup. Vraiment, elle a une très grande importance pour moi parce que ça fait des années que je cours après elle. Et je voudrais dire aussi que je suis très honoré de représenter la France. Perdón, vamos a tener que retirarle este premio. ¿No? Sí, ¿Retirar? ¿Por qué? sí, porque uno de sus oponentes ha interpuesto una denuncia contra usted debido a, bueno, a su color de piel, sus cualidades atléticas. Pero una persona negra está compitiendo contra personas blancas. Lo que faltaba. Hemos valorado que efectivamente no está usted compitiendo en igualdad con el resto de... ¿Pero quién ha dicho eso? Pues, ¿Quién ha dicho eso? Yo lo he dicho, tío. Yo lo he dicho. Porque ya basta de desigualdad en el deporte. ¿Desigualdad? ¿Qué, Sí. ¿Pero qué me estás contando? Mira, yo no tengo la culpa de que hayas llegado más tarde a la meta o hayas entrenado menos que yo. Basta, ¿no? Sí, chaval, más tarde. chaval, ¿tú has visto estas piernas? Ah, sí. ¿Has sí, visto sí. estos brazos? Sí, ¿Los has visto? Sí, pero aún así has llegado más tarde. Pero ¿ahora qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer de qué? ¿Qué de qué? ¿Qué vas a hacer? Paren. Y aquí estamos, delante de la Administración de Loterías. Buenas noches. ¿Y usted cómo se llama? Peter. ¿Y con quién piensa compartir el décimo? Pues no lo sé, no tengo a nadie. Ya lo han oído. Peter dice que no tiene a nadie con quien compartir el décimo. Y vamos ahora con la historia de Peter, el chico que dice no tener con quien compartir su décimo de lotería de Navidad y que se está convirtiendo en un fenómeno viral. ¿No sería maravilloso si todos pudiéramos compartir un décimo con él? Pero bueno, qué pringado. O sea, no me puedo creer que no tenga con quién compartirlo. ¿Sabes qué te digo? Que voy a hacer un meme, pero ya. Va, vamos a hacer el meme. ¿Ves este décimo? ¿Lo ves? Pues no lo vamos a compartir Ya contigo. lo ves, las redes lo tienen claro. Nadie quiere compartir su décimo de lotería de Navidad con Peter. ¿Y sabría decirnos el nombre de quién es Peter? Y el momento en el que Peter... Lo siento muchísimo, ¿eh? Ay, pobre Peter, que no tiene amigos. Oh, pobrecito. Diga. Cómprate un amigo, Peter. ¿Pero qué os pasa? ¡Callao! ¡No se oye nada! ¿Habéis visto, eh? Me ha tocado y no lo pienso compartir con ninguno de vosotros. ¡Los cabrones! Lotería de Navidad, el sorteo que no le toca ni a Peter. El peor premio es compartirlo en redes. 1000 euros, el alquiler de un piso de 20 metros. 1000 euros, ya hace un año era 800. 1000 euros, un piso interior sin muebles. De ciático y esguardilla. De mi sueldo de 1200 de alquiler pago 1000 euros. 1000 euros y no tiene ni ventanas. Así es, compañeros, después de un intenso empate, Ronald Ralph es el nuevo presidente de los Estados Unidos de América. Sin duda, una nueva victoria para el populismo y para los políticos estrellita, pues recordemos que no tenía ninguna medida concreta en su programa electoral
y lo único que ponía era la palabra freedom. Y creo que por aquí viene un votante de Ronald Ralph. Contento con el resultado, imagino, entiendo. ¿Cuál es la medida que más le gusta del programa electoral de Ronald Ralph? ¿Nos podría decir? Estamos en directo. ¡Prepara para secas! ¡Una patilla en la discoteca! Muchas gracias. Cortamos la conexión y seguimos en plató. Te pregunto, pero ¿quién va a saberse el nombre del fotógrafo que fotografió la bala que le dio en la oreja a Trump? O sea, esto no tiene ni pies ni cabeza, esto no tiene sentido, de verdad. ¿Pero todavía estás con eso? De verdad, déjalo ya. No vas a conseguir nada. Menos mal que se ha filtrado el examen, se ha aplazado, porque es que si no, no habría sacado ni un 1. Ya bueno, no hubiera sacado un 1 ni con eso ni con nada. ¿Cómo? A ver, reconócelo, cariño, la actualidad no es lo tuyo. A ti te va más un faranduleo, un artisteo. Pues anda que a ti. ¿Sabes que mi sueño es trabajar en televisión española? No. Tu sueño siempre ha sido presentar un programa de Navidad como los de José Mota. O Las Campanadas. O un concurso de esos que te gustan tanto. Nos gustan, que tú también los ves. En fin. Siempre he pensado que hubiera sido si hubiera nacido con padrino. Seguramente no estaría haciendo estos vídeos tan friquicillos. Periodismo estudié yo, audiovisuales también yo, y ahora trabajo de redactor y en ratitos hago el tonto con esas ganas que tengo yo de ser actor presentador. Mi ideal de profesión, ella, no lo tengo tan fácil yo. Bueno, venga. Vamos a dormir. Deja de darle vueltas. Si al final siempre consigues lo que quieres. Bueno, vamos a ver. Buenas noches. Buenas noches. Hoy quiero actuar, también presentar. Hola, soy tu feliz Navidad. Voy a sonrojar a la sociedad, plasmando aquí la actualidad. El sobrevivir se va a complicar, vivir el momento renta más. Yo vengo a servir, a hacerte pensar, y porfa comparte, dale a like y a comentar. Pues esto es todo, este ha sido mi regalo para ti. Ahora te toca a ti regalar este vídeo a quien tú quieras. Compártelo, difúndelo, coméntalo, dale al like, sígueme, esas cosas. Oye, gracias por haber visto más de 1 millón de veces el cortometraje Liberados, el más visto de mi canal en este año 2024. Nos vemos el año que viene con mucho más contenido, espero. Deseadme suerte, yo os la deseo a vosotros. Gracias de todo corazón. Besos, felices fiestas y feliz 2025. Ya no me acuerdo. Sí, es un patrón. No, ahí me he ido. ¡Ah! Joder, es que me ha... Joder, con él es fácil. Y me estoy repitiendo. Sí, algo ha pasado. Pero ¿quién más sabes el nombre del fotógrafo que fotografió? El nombre del fotógrafo que fotografió la oreja, o sea, la bala... Joder, que fotografió la bala de la oreja. Beaucoup pour cette médaille, vraiment. Oh, qué médaille. Cuidado, te ríes. Vale, espera. Esto sí tiene claro que... O sea, aquí... Hostia, perdón. Yo pensé que pensaba yo mirando de nada. La responsabilidad es suya. Usted pudo activar los... Se me ha ido. Estoy très honoré de représenter. ¿Qué ha pasado? Cinturón. Se ha corrido por detrás. Cosas del directo. No ha sido buena idea esta nueva postura.